Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a la Comisión Expresiones Visuales, Métodos y Miradas del 17º Encuentro Latinoamericano de Diseño. En el día de hoy vamos a tener varias exposiciones que van a estar a cargo de Luis, de Joana, de Rebeca, Otniel, Itzel, Guillermo y Bernardita. Recuerden que pueden acceder a todos los materiales extra que tenemos, todos los contenidos de estos expositores en nuestra web, que es palermo.edu/encuentro, en la sección de contenidos. Si tienen alguna pregunta que les gustaría hacer a los expositores, la pueden realizar a través del chat, que está habilitado durante toda la ponencia. Ahí la hacen y vamos a retomar al final, si nos queda un poco de tiempo, para hacer un pequeño debate. Vamos a comenzar con la primera persona, que es Joana Andrea Cuesta Camacho, que nos va a presentar el mural como lenguaje visual en la localidad de Puente Aranda. Joana, te escuchamos. Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Permítame, yo comparto y iniciamos. Bueno, como bien lo dijo Agos, mi tema es el mural como lenguaje visual en la localidad de Puente Aranda, distrito Graffiti, en la ciudad de Bogotá, en el año 2016 al 2022. Digamos que este trabajo o este proyecto tiene la finalidad de saber, estudiar, o sea, pretende estudiar el lenguaje visual que generan unos murales en una localidad en específico, poder ver qué interpretan los artistas por medio de qué interpretan la sociedad, los ciudadanos, y, y qué perciben, ¿sí? Qué mensaje dan. Digamos que las ciudades hoy en día han optado por entender que sus calles son un canal de comunicación y pues muchos entes gubernamentales y entes privados se han involucrado en ello. Entonces, ¿qué pretende mi proyecto? Digamos que él pretende pues analizar de qué manera esos recursos gráficos, recordemos que hay en los elementos del diseño, hay unos elementos o unos recursos gráficos, entonces quisiera saber también qué recursos gráficos resaltan ese lenguaje visual que se encuentran en los murales en la localidad. Entonces les voy a explicar más o menos dónde se encuentra la localidad. Como ven acá grande, pues es el mapa de Colombia. Eh, Seleccioné solo la ciudad de Bogotá, que es el caso de estudio, y el naranja es donde se encuentra la localidad de Puente Aranda, la capital federal. Digamos, el violeta es el departamento o la provincia, como lo conocerían en Buenos Aires o en Argentina, y el naranja es la capital de Colombia. Acá la vemos un poquito más clara, entonces esta es toda la capital, esta es el área metropolitana, esta es el área conurbana, y lo que yo voy a estudiar es la localidad de Puente Aranda, pero un pedazo en específico, digamos que es este pedazo, el que voy a analizar, y una calle en específico. ¿Por qué se decidió este lugar? Digamos que Colombia ha sido uno de los países más golpeados en cuanto a manifestaciones urbanas. Siempre se vio como que es vandalismo, no está permitido, hubo muchos enfrentamientos entre la policía y los artistas, incluso en una época un chico fue asesinado por un policía por estar pintando un mural, por estar pintando una pared, un muro. Entonces, de ahí se crearon campañas y se crearon distintos distritos creativos en la ciudad de Bogotá. Uno de estos distritos fue el Distrito Graffiti en esta zona. ¿Por qué en esta zona? Porque es una de las zonas, es una zona industrial donde solo se encuentran bodegas. Entonces, lo que quiso el ente gubernamental y Dartes y artistas y más asociaciones gubernamentales fue darle otro contexto a esa zona, ¿sí? Quitarle como la zona de ser solo industrial y de que se enfoque solo en bodegas y que tenga ese contexto como tan pesado, porque pues uno puede encontrar como habitantes de calle, eh, y ser una zona un poco más que a la hora que terminan el trabajo en las bodegas se cierra y ya, ¿sí? Entonces quisieron crear una estrategia y es fomentar el arte en esta zona, en que esta zona tenga otro tipo de movimiento y se puede ver porque acá donde dice Avenida de las Américas pasa el Transmilenio,
ese Transmilenio estaba una estación de Transmilenio y esa estación se llamaba Las Américas. Hoy en día esa estación se llama Distrito Graffiti. Entonces, ¿cómo los murales no solo dejan mensajes y no solo hacen un lenguaje visual, sino también generan otros cambios alrededor de él, ¿no? Entonces, como un lugar pasó de llamarse de una forma a otra, hoy en día pues conocemos a Distrito Graffiti, se encuentra perfectamente, si tú lo buscas en diferentes redes, lo vas a encontrar como Distrito Graffiti. Entonces, ¿qué se puede ver? Se pueden ver distintos murales de distintos artistas. Estos son piezas que se hacen cada año. Alrededor de esta zona hay unos 200 murales. El chiste es estudiar por lo menos unos 10 murales en que me muestren y pueda ver desde, como comentaba, los elementos gráficos del diseño, los prácticos, los conceptuales, y así sucesivamente, y saber qué representa y qué mensaje quieren dar. Podemos encontrar, por ejemplo, lo que les comentaba, las bodegas, ¿sí? Y pues pintan a través de las bodegas. Este proyecto se lleva a cabo con Ideartes y con Distrito Graffiti, que pues, es una organización privada, y con las bodegas, los dueños de las bodegas, desde el año 2016. Entonces, mi intención es saber cómo han cambiado y qué tantos artistas se involucraron desde el año 2016 hasta la actualidad. Claramente hay un espacio muy grande y que no se hizo murales por la pandemia. La pandemia también afectó a esta zona, pues porque claramente no era permitido salir a pintar en época de pandemia, que fue 2 años. Recién ahora están volviendo a retomar y a salir los artistas y los centros gubernamentales. Entonces, un proyecto, estas fotos son fotos que están desde el 2019, son murales que están desde el 2019 y no se han cambiado. Que representa, digamos que, por ejemplo, bueno, podemos ver que en este está representando tótems, vida, si vemos diferentes ojos, ¿sí? Entonces es algo relacionado con alguna tribu indígena o con nuestros pasados, contando la historia de qué es lo que nos representa. Podemos ver patrones típicos, ¿sí? Este es un mural, si mal no recuerdo, lo hizo un mexicano. Este pues vemos perfectamente que es un ave con sus garras. Acá podemos ver más patrones, vida o una mujer embarazada. Y pues eso sería todo por el momento. Muy bien, muchas gracias, Joana, por tu exposición. Gracias. Vamos a pasar ahora sí con Luis Eduardo Pérez González, que nos va a presentar confort visual, equilibrio entre visión y comprensión. Luis, ¿estás por ahí? Luis. Bueno, quizás Luis tuvo algún problema de conexión. Vamos a darle unos segundos más. Luis, si me escuchás, prende tu micrófono y cámara. Muy bien, vamos a seguir entonces. Vamos a presentar a Itzel Valiente García, que nos va a presentar las metodologías para el diseño. Itzel. ¿No? ¿Tampoco? Bien, bueno, vamos a seguir con Guillermo Giagante, que sé que está. Hola, ahí va, buen día. Ahora sí, Guillermo. Bien, Guillermo nos va a presentar la serendipia como oportunidad. Te escuchamos, Guillermo, adelante. Bueno,
Buen día a todos. Quería comentarles que acabo de poner en el chat mi web y mis redes sociales por si alguien quiere ver mi trabajo luego de la charla. Mi nombre es Guillermo Giagante, soy fotógrafo, soy de Bahía Blanca, ciudad al sur de Argentina. Y el tema que traje para este encuentro es un concepto que descubrí hace años, descubrí personalmente, no es que fuera nuevo para el mundo, pero sí fue nuevo para mí y que cambió mucho mi trabajo, que es la serendipia. Entonces, el título de la charla es la serendipia como oportunidad creativa. No se asusten, algunos, para muchos seguramente el término ya es conocido, pero para quienes no es conocido, no se asusten que en unos minutitos lo vamos a ir analizando y desgranando. Voy a compartir pantalla para ir mostrándoles algunos de mis trabajos, que son los que me llevaron precisamente a llegar a este concepto y a potenciar mi creatividad y sobre todo mis recursos expresivos. Les muestro primero algunas de las fotos que yo vine haciendo durante mucho tiempo. Como dije antes, soy fotógrafo. Dentro de la fotografía, lo que más me atrajo siempre fueron los paisajes naturales. Entonces, este es el tipo de fotografías que hice durante muchos años. Esta búsqueda de los paisajes naturales me llevó a recorrer la mayoría de los continentes. El único que nunca pisé todavía es Asia, pero después de Antártida a Oceanía, Nueva Zelanda, ir a buscar auroras boreales en Islandia, recorrer los lugares más remotos de Argentina, bueno, por todos ellos he andado buscando estos paisajes. ¿Y qué pasa? Estas fotos que nosotros estamos viendo, las que les estoy mostrando, tienen un componente muy alto de planificación. Es decir, casi todas estas fotos surgieron de una idea inicial, de una previsualización, de una idea que formé en mi mente respecto a la imagen que quería obtener, y después se trató de, digamos, ver en qué época del año y en qué día y en qué horario podía tener la situación de luz, o podía esperar, no tener, porque la naturaleza por suerte siempre nos sorprende, ¿no? Pero podía esperar o tener más chances de conseguir la situación de luz que yo buscaba. Después simplemente fue estar en esos lugares, no tan simple porque algunos de estos lugares por ahí son bastante extremos en altura, en clima y demás, pero se trataba de estar ahí con los recursos técnicos adecuados. Si la naturaleza acompañaba, era simplemente hacer el clic y ya estaba, digamos, esa foto que durante tanto tiempo había tenido en mi cabeza, se transformaba en una realidad lanzada desde esa planificación. Es decir, era muy importante esa planificación para llegar a estas fotos. Después digamos, y durante muchos años trabajé así. Luego me fui dando cuenta, casi sin querer, que iban apareciendo otras fotos en mi portfolio que no tenían que ver con esa planificación, o que habían sido consecuencia de algo afortunado que había pasado en el momento. Un día estaba en San Francisco, California, buscando hacer fotos desde Vista Point, que es este lugar enfrente a la ciudad en el que yo quería fotografiar el Golden Gate, el puente Golden Gate con el skyline de San Francisco detrás en esta hora azul, que es cuando la hora entre el atardecer y la noche, hora ideal para las fotografías nocturnas. Estaba haciendo esas fotos y de repente empiezo a escuchar explosiones y luz que ingresaba desde el costado. Cuando veo qué estaba pasando, estaban lanzando fuegos artificiales. Y esta foto, que era la que yo tenía planificada, de la que había estado buscando durante tanto tiempo, enseguida dio lugar a esto. Es decir, aparecieron esas fotos que no habían sido planificadas ni buscadas, pero que me las había encontrado en ese lugar. Y terminaron siendo mucho más interesantes, me parece. No sé ustedes qué opinan. En otra circunstancia, fotografiando delfines en el Golfo Nuevo en Argentina, estaba haciendo, digamos, un día espectacular, haciendo delfines. De repente empiezan a saltar delfines lejos, cambio mi lente, yo estaba con un angular, paso a un teleobjetivo que me permitiera captar esos delfines que saltaban lejos. Termino de cambiar el lente y los delfines empiezan a saltar cerca. O sea, esos, los que estaban lejos, dejaron de saltar y empezaron a saltar otra vez los que estaban muy cerca. ¿Y qué pasa? La foto que yo tenía en mi cabeza cuando inicié ese cambio y esa búsqueda era esta. Era la del delfín con el cuerpo completo saltando lejos.
Ahora, cuando empezaron a saltar cerca, yo con mi teleobjetivo ya no podía hacer esta foto porque los tenía demasiado cerca. En un primer momento fue como una cuestión de bronca, ¿no? Maldita ley de Murphy que siempre se cumple, digamos, si algo puede salir mal, va a salir. Y después fue reconocer que podía haber una oportunidad de algo mucho más interesante ahí. Y apareció esta foto. O sea, consecuencia de esa fortuna de que, que hubiera, digamos, de que estuvieran saltando cerca y no lejos como estaban saltando antes, y de que me hubiera dado cuenta de que eso podía ser interesante, es que aparece una obra mucho más importante, interesante y creativa que la que inicialmente yo había previsto. Entonces esto observé que me iba pasando cada vez con más frecuencia y empecé a investigar sobre el tema y ahí llegué a la definición de la serendipia. Digo, si esto tiene una palabra y tiene una definición es porque es obvio que no es algo que me pasa a mí, es algo que le pasa al mundo. ¿Y qué es digamos, y a partir de ahí dije, bueno, entonces esto tengo que tenerlo mucho más presente en mi trabajo. ¿Y qué es la serendipia? Vamos a separar el término en dos partes. Por un lado, cuando se habla de serendipia, se habla del hallazgo afortunado de algo distinto a lo que estábamos buscando. Estamos buscando tal cosa y nos encontramos tal otra. Estaba buscando el puente Golden Gate y me encuentro con fuegos artificiales y un montón de fotógrafos adelante que me daban esas siluetas interesantes. Si me quedo en esa parte de la definición, podría creer que serendipia es equivalente a suerte, ¿no? El hallazgo afortunado de algo distinto a lo que buscaba. Pero en realidad a mí me gusta siempre más focalizarme en la segunda parte de la definición, que es no solo el hallazgo afortunado, sino sobre todo la sensibilidad nuestra para darnos cuenta que ese hallazgo es más importante y es más interesante que el plan que teníamos y que entonces amerita un cambio de plan y un cambio de actitud, amerita abandonar el plan original para ir detrás de este nuevo hallazgo. Entonces, el hallazgo afortunado de algo distinto a lo que estábamos buscando, que resulte ser más interesante que lo que originalmente buscábamos, y sobre todo esa sensibilidad para darnos cuenta que tenemos que abandonar el plan original e ir tras este nuevo hallazgo. ¿Y por qué es importante este concepto? En mi caso personal, yo, digamos, cuando descubrí esto, de repente me empezaron a cambiar mis fotografías, porque empecé digamos, salir siempre con un plan, pero estar no tan atado a ese plan todo el tiempo, sino más flexible a lo que iba pasando. Y así fueron apareciendo estas fotos que les estoy mostrando, ¿no? Donde ya la estética fue cambiando, donde ya el tipo de imágenes fueron cambiando, disparados desde esta sensibilidad y desde ese estar alerta a lo que sucede alrededor más que exclusivamente al plan. Y después, no solo eso pasó, también después empecé a prestarle atención a otro montón de temas, de temáticas, que yo como fotógrafo no le brindaba mayor importancia. Yo estaba como muy centrado en esto del paisaje y al resto no le daba tanta importancia. Y empecé a prestarle atención a los músicos, empecé a prestarle atención a la arquitectura, y esto que les estoy mostrando fue algo que me cambió mucho el trabajo y de alguna forma yo creo que va a cambiar mi carrera. Es un trabajo que hice, que terminé hace poco, hace menos de un mes, en el Teatro Municipal de mi ciudad, Bahía Blanca, un teatro de 100 y pico de años, que visitándolo un día con alumnos, mientras hacían sus fotos, eh, a partir de vuelta de la serendipia, de decir, che, yo pasé por acá 1000 veces, nunca le presté mayor atención, yo tengo que hacer algo con esto. Entonces tengo que empezar a hacer fotos del teatro y es más, voy a hacer un homenaje al teatro con mis fotos. Y se me ocurrió hacer una obra que fuera una presentación de mis fotos en el escenario del teatro, una pantalla gigante acompañada por música creada al efecto y por poesía. Y así surgió una obra que se llama Iconogénesis, que presentamos hace menos de un mes, que tuvo realmente una acogida espectacular entre el público.
y que me permitió también, si miramos acá, digamos, el lenguaje visual de estas fotos es muy distinto al de las fotos iniciales, ¿no? ¿Y por qué? Porque también cuando hice este proyecto y planteé esto de hacer una proyección durante 50 minutos, una hora, tuve que pensar en mostrar unas 600 fotos, con una cierta dinámica, con secuencias que trabajaran entre sí. Entonces, eso me llevó y me obligó a explorar mucho otras herramientas creativas que yo no venía trabajando, como el movimiento de la cámara, movimiento del lente, o sea, el movimiento de las personas, o sea, explorar todo, o sea, fotos invertidas como esta, trabajar a partir de alguna forma, jugar con la percepción del público. Entonces, de alguna forma, esta idea de la serendipia o este concepto me llevó a meterme en un tema nuevo, a desarrollar un montón de herramientas expresivas que no tenía hasta ese momento o que no había utilizado, y en definitiva a ampliar mi lenguaje, ¿no? Ampliar mi lenguaje expresivo. Entonces creo, vamos, a partir de esta breve síntesis que fui haciendo, que la serendipia la podemos incorporar a partir de un trabajo puntual, pero en definitiva, esa búsqueda del equilibrio que nosotros tenemos que tener siempre entre planificación y serendipia, va a afectar un trabajo, va a afectar nuestros proyectos, puede afectar, como pasó con esto, directamente nuestra carrera, porque podemos abrir una puerta que era totalmente inexplorada hasta ese momento. Puede afectar nuestra carrera profesional en ese sentido, e incluso nuestra vida, porque en definitiva esto que estamos hablando lo podemos aplicar en cualquier ámbito de nuestra vida. En mi caso incluso hasta hice un cambio profesional profundo, abandoné algo que había estudiado y desarrollado durante 25 años para volcarme de lleno a la fotografía y que sea mi carrera y mi fuente de vida y fuente de alegrías y de descubrir un mundo nuevo, y hace 10 años que estoy en este proceso, y creo que todo esto surgió desde el incorporar esta idea de la serendipia. Entonces, para redondear y ya sintetizando, creo que como profesionales, como personas, es ideal tratar de navegar siempre en ese fino equilibrio entre la planificación y la serendipia. Es decir, no dejar solo que el viento nos lleve hacia donde sea, no solo fluir, sino siempre tener algún plan, algo que nos permita ir en busca de algo, pero a su vez tener la suficiente sensibilidad al entorno como para saber en qué momento nos conviene dejar de lado ese plan y volcarnos a ese hallazgo nuevo que hayamos hecho y que nos esté abriendo una puerta nueva hacia otro mundo. Muchas gracias y quedo alerta por cualquier pregunta o consulta que quieran hacer a través del chat. Muy bien. Muchas gracias, Guillermo. Muy interesante tu explicación, muy lindas tus imágenes. Muchas Así que gracias. bueno, ahora, ya dejaste tus datos en el chat, ¿no? Sí, ahí están en el chat mi web y las redes. Perfecto. Muy bien, bueno, vamos a presentar ahora a la siguiente expositora, que es María Bernardita Brancoli, y nos va a presentar lecturas gráficas de la pintura rupestre del desierto de Atacama en Chile. Mientras Bernardita se prepara para iniciar, les recuerdo que todo este material y material extra de todos los expositores está disponible en nuestra web, que es palermo.edu/encuentro, en la sección de contenidos, ¿sí? Así que pueden entrar ahí, también ahí van a encontrar la agenda, para ver todas las actividades que tenemos disponibles durante los días que quedan de esta semana. Así que bueno, Bernardita, te escuchamos. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias por participar en esta comisión. Yo les voy a compartir parte del desarrollo de la investigación doctoral. Yo estoy haciendo el doctorado en la Universidad de Palermo y estoy trabajando con pinturas rupestres del desierto de Atacama. De profesión soy diseñadora. En Chile estoy trabajando, esto es Chile, este es el norte de Chile. Chile limita al norte con Perú, Bolivia, y al este con Argentina, y el desierto de Atacama
son aproximadamente 100.000 kilómetros cuadrados. Bueno, aquí está el Océano Pacífico, y en él se encuentran una variedad de manifestaciones de arte rupestre, pero entendiendo por arte rupestre configuraciones visuales que pueden ser tanto grabados, como pinturas, o como geoglifos, que son estas gigantes que se manifiestan en el desierto a través de dibujos en la tierra. Yo estoy trabajando solamente con pinturas. Y la idea de esta investigación es hacer un cruce entre el diseño gráfico, desde las metodologías de desarrollo del diseño gráfico, hacer una lectura gráfica de las pinturas, es decir, tomar la imagen y descomponerla. Digamos, las pinturas rupestres se encuentran en general en laderas montañosas de roca, se encuentran en soportes de piedra de difícil acceso. O sea, por lo tanto, cuando uno va, a mí me ha tocado mucho dibujar, la investigación se basa en dibujos de pinturas. Y por lo tanto hay que hacer un registro muy fiel de lo que uno ve, porque en el fondo el acceso es muy limitado y es un periodo corto de trabajo, un poco como el expositor anterior. Hay que prepararse, tener una idea de lo que se va a hacer el registro y después volver a tu ciudad y hacer el análisis. Dentro de las pinturas podemos encontrar figuras antropomorfas, figuras zoomorfas, figuras fitomorfas del mundo vegetal y algunos tipos de manifestaciones más abstractas. Y dentro de las pinturas podemos encontrar escenas bastante descriptivas, que son como animales, escenas como de pastoreo, cosas más complejas, que pueden ser ciertas ceremonias. Y dentro del desierto de Atacama, en las investigaciones arqueológicas se han determinado ciertos estilos, que los estilos van conviviendo dentro de las mismas épocas. Estamos hablando de una línea de tiempo bastante larga, que empieza en 2000 a.C. y termina en 2000 después de Cristo. Y podemos ver que hay ciertos estilos que conviven a lo largo del tiempo y se superponen. Yo voy a trabajar especialmente con estilos confluencia monumental, trasandino La Guada, que viene del noroeste argentino, y ciertos elementos del periodo más tardío, que es como el límite, el punto de encuentro donde se encuentra el periodo prehispánico con el hispánico. Y dentro de esta muestra se toma como muestra de análisis la figura humana, porque de este universo que mostramos antes, tan variado, se va a trabajar, o se trabaja con la figura humana, desde varias dimensiones, o sea, desde la gramática visual, para hacer esta lectura de análisis, una lectura gráfica, y también una dimensión semiótica, en el fondo analizar lo simbólico, o las relaciones que se pueden establecer dentro de la figura, y una dimensión más material, cómo están construidas estas pinturas, o sea, desde la materialidad y desde los referentes del mundo objetual. Aquí tenemos una clasificación de pinturas que podemos encontrar. Dejamos de lado la sin vestimenta, que es la que nos da menos información, y se trabaja con este grupo que en el fondo tienen elementos que pueden identificar ciertas relaciones, como son objetos en la mano, ciertos tocados, cierta vestimenta, objetos o báculos, faldellines, turbantes, etc. Y aquí hay un esquema de la figura humana y se descompone, o sea, desde este análisis más sintáctico, desde si está con vestimenta y qué tipo de vestimenta tiene, con calzado, con tocado, con objeto en la mano, con un tipo de vestimenta que es el unku, sin vestimenta, y el análisis también de la forma, de cómo está construida el cuerpo, o sea, si se ven rasgos como orejas, boca, nariz, ojos, manos, dedos, o sea, en el fondo, todo lo que nos pueda arrojar información. Ya un poco más profundamente,
los elementos que tienen tocados o ornamentos, en el fondo todo lo que nos pueda entregar una información que nosotros podamos después deconstruir. Aquí tenemos el objeto de estudio, si se fijan, aquí hay una evolución en el tiempo, o sea, los estilos pasan de ser un poco más naturalistas a un poco más abstractos y esquemáticos en el punto de encuentro con la colonia, digamos, con los españoles. Y la idea es, dentro de esta diversidad de estilo, analizar lo que permanece dentro de la figura humana, lo que se va transformando, lo nuevo que aparece y lo que desaparece en los estilos. Voy a saltar esta imagen, aquí podemos ver la semiótica, el mundo material y el esquema de dimensiones de herramienta. O sea, ya se hizo el registro de análisis, se tienen las fichas, y esto es lo que se va a recopilar en, digamos, en gabinete o en escritorio. Como yo les comentaba, está la pintura, está el dibujo, se hace un dibujo, una réplica del dibujo, se rescata el color, y luego se dibuja vectorialmente. Y la idea es que desde el diseño recabemos más información. Generalmente desde el análisis arqueológico se trabaja el rojo como rojo, y desde una dimensión, desde el diseño gráfico, nosotros podemos descomponer estos rojos y generar paletas de colores a partir de la nomenclatura Pantone, y generar y hacer análisis de la utilización del color, ya sea desde cómo se está aplicando el color o desde una dimensión más simbólica. Y, como les había comentado antes, cómo podemos contrastar con el mundo material los elementos visuales que aparecen en las pinturas, como podrían ser estas camisas, que si se fijan tienen teñido de amarra, y en el Museo Precolombino de Chile, que tiene una gran colección de textiles y elementos prehispánicos, podemos encontrar que hay camisas que hablan y corresponden al tiempo de la data de las pinturas. Aquí hay otros elementos de contraste, figuras con faldellines, y aquí podemos encontrar el faldellín. O sea, en el fondo lo que se está representando tiene cierta... podemos analizarlo en colecciones de museo. Aquí vemos turbantes, y aquí se ven algunos turbantes, algunos gorros. Aquí tenemos una escena compleja que está relatando quizás una ceremonia, donde se ven diversas figuras humanas retratadas en distintas posiciones y con distintos tipos de vestimentas y ornamentos. Podemos sacar la paleta de colores a partir del dibujo y la fotografía, y podemos aislar las figuras y empezar a analizarlas desde sus tocados, los diferentes tocados, los diferentes fajas y faldellines. Podemos entender la posición de los personajes, frontales, descorso, los diferentes tocados que podemos ver. Si se fijan, aquí hay, cierto, podría tenderse a tener teñido de amarro, plumas, etc. Aquí hay otra pintura, que podemos analizar grandes tocados, otro tipo de faldellines, podemos descomponer la paleta de color, y algunos como resultados desde la dimensión del color, como estos diferentes y proporciones de uso de color que podemos relevar desde el diseño hacia la arqueología, y generar este puente de conversación en la investigación. Eso, muchas gracias. Muy bien, muchísimas gracias, Bernardita, por tu exposición. Ahora vamos a llamar a Luis. Luis, ¿estás por ahí? Hola, ¿me escuchan bien? Te escucho, todavía no te veo, Luis. ¿Ahí puede ser? Ahí va. Perfecto. Bueno, Luis el día de hoy nos va a presentar confort visual, equilibrio entre visión y comprensión. Mientras Luis termina de acomodarse, les recuerdo a todos que pueden dejar sus preguntas en el chat. Ahora en un ratito las vamos a retomar.
Todos los expositores también pueden dejar sus redes sociales, así todo el público los puede ir a seguir. Recuerden que esta conferencia está siendo grabada y van a poder ver el video en YouTube, en nuestro canal, a partir del 29 de agosto, y que además pueden acceder a todos los materiales extra de todos los expositores que tenemos en nuestra web, que es palermo.edu/encuentro, en la sección de contenidos. Muy bien, Luis, ahora sí, te escuchamos. Bueno, ante todo, las disculpas del caso porque tuve un problema de conectividad. De hecho, me daba bastante vínculo con lo que decía Guillermo de la ley de Murphy. Todo lo que puede pasar y generar algo malo termina siendo malo, pero a la final lo pudimos solucionar. Lamentablemente, no voy a poder compartir las imágenes que quería compartir un poco por un tema de que estoy vinculado ahora a un dispositivo móvil, pero quería iniciar pidiéndoles las disculpas del caso. Bueno, ante todo, de igual manera, agradecer por una nueva invitación y esta nueva oportunidad de participar en un encuentro en el que participo regularmente, o siempre he tenido la posibilidad de compartir con ustedes. En este caso, me gustaría hablar específicamente de un punto bastante importante y relevante que normalmente no se toma tan de manera objetiva o puntual, sobre todo en los procesos de enseñanza, de el diseño a nivel general y desde el punto de vista del proceso de desarrollo creativo, que es el confort visual. La palabra confort visual normalmente la asociamos en líneas generales o está mucho más asociado o vinculada a la arquitectura, específicamente a cómo la luz influye dentro de los espacios, cómo nos acostumbramos a procesos de iluminación o temas asociados a la iluminación dentro de espacios. Eso es como la concepción general que uno tiene en líneas generales desde el punto de vista académico del confort visual, mucho más vinculado a la arquitectura, pero el confort visual desde el punto de vista del diseño es algo muchísimo más complejo y un poco más significativo que solo la adaptación de nuestra vista a lo que vemos. Es un término que, si bien no se maneja del todo, está extremadamente vinculado a lo que hacemos como diseñadores diariamente y lo que nosotros, los que enseñamos diseño dentro de la academia, debemos de transmitir a nuestros estudiantes porque se tiende a perder la importancia de esto dentro del proceso de desarrollo creativo, como lo dije anteriormente. Pero, ¿qué es realmente el confort visual? El confort visual, si lo sintetizamos a lo más mínimo de la síntesis de lo que queremos generar con esto, es la correcta visualización y la correcta comprensión de aquello que creamos. Entonces, podemos hablar del confort visual como una mezcla sinérgica entre la lecturabilidad y la legibilidad, o sea, aquello que podemos ver, pero de igual manera o de igual forma podemos comprender. Es importante hacer una pequeña pausa allí porque no es lo mismo ver que comprender. La visión es algo que específicamente hacemos de forma inmediata, instintiva. Nosotros estamos durante todo el proceso consciente, o sea, mientras estamos despiertos, viendo constantemente nuestro entorno, de forma automática, es algo que no controlamos. Y esa visión, cuando la enfocamos a un determinado elemento, evidentemente va a generar un proceso mayor, que es la observación, aquella comprensión un poco limitada o inicial de lo que estamos viendo. Entonces, cuando lo diseñamos o cuando estamos generando procesos de diseño es extremadamente complejo manejar ese elemento. Lograr que nuestro diseño, y no hablo solo de diseño desde el punto de vista gráfico o desde el punto de vista de equipamiento o desde el punto de vista de espacio, estamos hablando de cualquier cosa que creamos, debe estar concebida para no solo ser vista correctamente, sino comprendida. ¿Por qué? Porque este proceso de comprensión no puede dilatarse o demorarse demasiado. O sea, no podemos pretender que aquello que creamos deba ser extremadamente visualizado
para poder ser comprendido, porque allí estaríamos entrando en un tema mucho más de subjetividad, más asociado a procesos artísticos. Un ejemplo, aquella persona que dentro de una obra proyecta algo y pasamos gran cantidad de tiempo tratando de entender aquello que el artista propuso. En el diseño es un tanto más complejo, porque nosotros necesitamos tener minutos, y ya es demasiado hablar de minutos, para poder comprender exactamente aquello que estamos creando. Entonces, el confort visual es inminentemente significativo en este proceso, porque va a ser la mezcla perfecta en aquello que vemos, la legibilidad, y aquello que comprendemos, la lecturabilidad, entendiendo entonces que la legibilidad es aquella particularidad que podemos observar y la lecturabilidad lo que podemos comprender. Eso se explica de una forma fácil, pero es extremadamente complejo de generar. ¿Por qué? Porque normalmente tendemos a no ser equilibrados entre la estética y la función. Cuando proyectamos demasiado nuestro diseño desde un punto de vista estético, normalmente, y no digo que así sea siempre, dejamos a un lado los aspectos que tienen que ver específicamente con la funcionalidad. Y viceversa, cuando nos enfocamos en la funcionalidad, dejamos a veces de lado el factor estético. Y cuando tratamos de equilibrarlo, lo que hacemos es tratar de que se vea bien y que vaya de la mano con lo que es o lo que intenta ser. Entonces, eso, si bien es equilibrar una creación, no significa que va a ser correctamente vista y correctamente comprendida. Yo siempre pongo el ejemplo del pelador de papa. Nosotros, cuando diseñamos un pelador de papa, un ejemplo, que no tiene que ver con mi área, específicamente yo me dedico a la enseñanza académica de la tipografía y del diseño editorial, y específicamente de los procesos de desarrollo asociados a procesos vinculados con la tipografía. Pero un ejemplo, un pelador de papa, cuando nosotros diseñamos o cuando se diseña un pelador de papa, su única función es pelar papa o pelar cualquier cosa o cortar la cáscara de cualquier cosa que tenga esa posibilidad desde el punto de vista ergonómico para ser trabajado y que cumpla su función. Y estéticamente tratamos de que luzca lo más parecido a un artefacto asociado a su función. Cuando nosotros, en pro de que sea más llamativo o que tenga más onda, le ponemos al pelador de papas luces LED y un mango acolchado con forma de dinosaurio, lo único que estamos es generando un proceso de impacto visual estético y tal vez estamos desatando un pseudocaos porque deja de ser un pelador de papas y se convierte en algo que tiene una forma llamativa, pero que no va de la mano con su función. Esto mismo puede pasar en el desarrollo de un proceso creativo asociado a la creación de un carácter tipográfico. Cuando tratamos de que sea mucho más visualmente entretenido, tal vez deja de ser mucho más funcional, cosa que tal vez se da sobre todo en las fuentes custom o aquellas fuentes que son display, que tienen mucha más libertad de creación, no así con las fuentes de texto. Pero a lo que voy es, esta mezcla sinérgica de equilibrio de legibilidad y lecturabilidad es extremadamente complicada de generarse. ¿Por qué? Porque tiene que ver con comprender los parámetros básicos de lo que estamos haciendo. Entonces, ¿a qué va con esto? Su concepción, la concepción de lo que creamos para poder generar un correcto confort visual tiene que ver con el manejar su uso, el uso que le vamos a dar al diseño, a lo que estamos diseñando, a quién va dirigido el usuario, el entorno donde se va a disponer esto que diseñamos y la materialidad con la que vamos a trabajar. Cuando nosotros comprendemos esos elementos, podemos comenzar a generar un verdadero equilibrio en cuanto a lo que vemos y lo que comprendemos, porque la idea básica es poder tener una lógica visual y una lógica de lo que estamos viendo. Reitero, ¿por qué hago hincapié tanto en esto? Porque
en los últimos años es mucho más notorio el hecho de que prestamos una específica función a la estética de lo que queremos representar, desde un punto de vista de tratar de generar un factor diferenciador en lo que diseñamos. ¿Por qué? Porque normalmente hemos llegado al punto en el que es mucho más complejo ser creativos o ser innovadores dentro de aquello que proponemos. El viejo dicho de que ya todo está creado, todo está concebido. Entonces la innovación se malinterpreta y se tiende a ser innovadores desde un punto de vista estético y dejando a un lado que eso que proponemos desde un punto de vista visual a veces es complejo de comprender o no se comprende a la perfección. Si nosotros dentro del proceso de desarrollo creativo le damos la verdadera importancia a no solo diseñar desde un punto de vista valórico, estético y funcional, sino desde un punto de vista de comprensión, de entender cómo piensa aquella persona que va a ocupar o que va a utilizar aquello que diseñamos, de cómo podemos vincular eso que diseñamos con su entorno, con su usuario, con su uso y con su materialidad, y entonces comenzamos a proponer diseños pensados no solo desde un punto de vista de lo que estamos haciendo, sino a qué vamos con eso que estamos haciendo. El proceso de desarrollo creativo va a tener esa concepción y ese equilibrio de legibilidad y lecturabilidad desde el punto de vista general, y en sí vamos a lograr que este mensaje que queremos transmitir de un punto A a un punto B sea mucho más eficiente. Es allí la importancia del confort visual desde un punto de vista de eficiencia de transmisión de mensaje. Ojo, esto es una especie de microsíntesis de un tema que trato de abordar mucho más amplio en clase y también dentro de las cápsulas de video que manejamos en el canal de visualización de YouTube, para que las personas entiendan que dentro del punto de vista del diseñador, la observación no es solo un proceso de mero enfoque, lo vi, lo entiendo, no, tiene que haber todo un vínculo con aquello que vemos y todo lo que fue creado para que se vea correctamente. Y no sea una mera observación, sino sea una observación con comprensión lógica y clara. No sé si se entendió un poco lo que estoy tratando de plantear. Entonces, eso es lo que invito en esta pequeña conversación que tenemos a seguir indagando en el tema, porque después de que manejamos estos aspectos que son a veces muy básicos o entendemos que es muy básico, sí, claro, por supuesto, sí, cuando diseñamos tenemos que tener en cuenta lo que estamos haciendo, para quién lo estamos haciendo y por qué lo estamos haciendo para que sea fácilmente comprendido. Normalmente, al tener en cuenta que son tan básicos, en una gran manera los dejamos a un lado y terminamos creando cosas que se ven bien, pero no se entienden, o que se entienden de manera confusa porque no tienen una correcta mezcla sinérgica o equilibrio entre estas ambas partes. Espero que se haya entendido y si quieren seguir ahondando en el tema o quieren tener un poco más de percepción de lo que digo, con mucho gusto podemos seguir en otro momento y en otro lugar. Disculpen por la avería técnica. No hay problema. Muchas gracias, Luis, por tu exposición. Recuerden que, bueno, como dijo Luis, también pueden encontrar materiales extra en nuestra web, que es palermo.edu/encuentro, en la sección de contenidos, y ahí pueden acceder a muchos más materiales. Voy a llamar ahora, a ver si están quizás con otros nombres en la sala, porque nos faltan algunos expositores. Rebeca Sanabria, si estás por ahí, puedes escribirnos por el chat. Nos falta también Otniel Josafat López Altamirano y Itzel Valiente García, que teníamos planeado sus presentaciones para el día de hoy, para esta comisión. Una pena que no hayan podido estar con nosotros, sus temas serán muy interesantes. Bueno,
Veo que no. Así que voy a invitar a los 4 expositores a que prendan sus cámaras. Vamos a hacer una pequeña reflexión final. Ahí va, y la veo a Joana, a Guillermo. Nos falta a Bernardita, si estás por ahí, Bernardita. Y Luis. Luis también. Ahí va. Perfecto. Ahí los veo a todos. Bien. Bueno, muchísimas gracias por sus exposiciones. Me parece que si bien tratan dentro de áreas distintas, obviamente en esta comisión reunimos el punto en común que tienen todas son los aspectos visuales y el estudio de los elementos visuales, cada uno en su rubro. Y yo lo que les quería preguntar es el tema de la elección justamente del tema. Cuando uno encara un proyecto, ya sea un proyecto fotográfico, como en el caso de Guillermo, o en el caso de Joana y Bernardita, por ejemplo, en una investigación, cuando hay que hacer una selección del tema. Luis mencionó que también está dentro del campo del diseño de tipografías. Ahí también hay que hacer un recorte para poder aplicar distintos elementos visuales y para poder discernir qué elementos vamos a dejar afuera y cuáles vamos a incluir en nuestro proyecto. Y ese es un punto que, sobre todo para nuestros estudiantes aquí en la universidad y para los profesionales que recién arrancan su carrera, es un punto que siempre es débil, que es confuso y que hace falta mucha práctica. Entonces les quería preguntar a ustedes, desde su experiencia laboral, a la hora de armar un proyecto como los que han presentado en el día de hoy, ¿de qué manera decidieron el tema? ¿De qué manera acotaron? Por ejemplo, Joana, que estudiaste los murales, ¿de qué manera decidiste estudiar una determinada cantidad de murales de una determinada ciudad? Y imagino que habrás dejado afuera otros murales dentro de la misma ciudad por algunos motivos. ¿Cómo hiciste para acotar ese tema? Digamos que, hola, ¿cómo estás? Agos. Digamos que yo vengo hablando de los murales desde mi maestría, que también la hice con la Universidad de Palermo. Actualmente pues me encuentro también haciendo el doctorado, igual que Bernardita. Pero digamos que es que si me hablas, por ejemplo, de murales, yo te voy a hablar un montón de los murales de Buenos Aires porque tengo más conocimiento de allá. Entonces estoy volviéndome como a incorporar, yo digo, soy una extranjera en mi propio país. Y como hice, pues digamos, para elegir, entonces uno pues fue esto, que yo en mi maestría o sea, en mi tesis de maestría, investigué los murales de Palermo, Villa Urquiza y Colegiales, y me causó mucha curiosidad porque como dije a un principio, pues en Colombia siempre fue mal visto, ¿sí? Siempre fue como vandalismo. Y en Argentina, pues era todo lo contrario, era cómo lo apoyaban, cómo se hacían circuitos turísticos, cómo tenía otra relación el muralismo o el arte mural o el arte urbano, porque el arte urbano es todo tipo de manifestación que se encuentra en la calle. Entonces, cómo esto me hizo pensar y yo decía, bueno, pero en Colombia es diferente y acá es diferente, entonces digamos que fue una línea que por la que fui. Y cuando empecé a hacer el doctorado, pues yo dije, ¿qué hago? O sea, me regresé para Colombia, mi tema estaba en Argentina porque yo quería estudiar la ESAU 3, que es desde Villa Urquiza hasta La Boca. Entonces yo dije, quiero estudiar todo eso y cómo fue, y llegar a Colombia y decir, pucha, soy colombiana, pero viví 8 años en Argentina y soy extranjera. O sea, yo no sé qué pasaba en mi país, yo no sé qué pasaba en esos 8 años, aún estoy descubriendo, aún voy en ese caminar que claramente voy más atrás que adelante quizás, y empecé a buscar murales en Colombia y decir, bueno, pues hay una realidad y es que no, por el momento no voy a regresar, entonces me toca enfocarme, me toca hacer la investigación en Colombia, busquemos. Y fue un proceso de empezar a buscar, de retroceder un poco y decir, bueno, calmémonos, bajemos un ritmo y ¿cuál es mi punto de partida? Bueno, sé murales, es mi foco, he estudiado los murales, sé qué representan más o menos, qué representan para Argentina, no qué representan para Colombia, pero supongo que algo de relación tienen porque los artistas siempre quieren comunicar algo, ¿sí?
desde algunos principios, desde historia, desde aspectos culturales, desde los simbolismos, como decía Bernardita, desde contar problemas políticos, problemas sociales, bueno, tienen una carga significativa. Entonces, digamos que esa fue mi elección, saber qué representan los murales para Colombia, saber qué quieren decir los artistas, ver más allá de que no son solo sociales, sino que hoy en día se rescata mucho el mural cultural, como es la pintura rupestre, entonces tienen una carga simbólica bastante amplia, digamos, pues la palabra correcta no es identidad, pero quieren mostrar algo, por ejemplo, los murales de los artistas mexicanos, quieren impregnar las ciudades de otros países con algo de eso, ¿sí? Mostrando sus colores o sus patrones o figuras representativas de este país. Entonces, por ahí me fui, por la elección del tema. Sí, sí, las ciudades no hablan, las ciudades hablan, sí, lo he visto, muchas gracias. Muy bien, claro, ahí Itzel pone un libro que habla sobre esto. Y bueno, vos decías que claro, al principio eran vistos como un acto de vandalismo, los murales, ¿no? Incluso acá en Argentina también, antes no se veía la cantidad de murales que se ven hoy en día. Y hoy en día también todos los municipios lo han tomado como una herramienta para poder también embellecer las ciudades. Totalmente. Y por ahí convocan a diversos artistas locales. Y no solo embellecer, sino darle una valorización. Hoy en día tuvieras los cambios que se han generado y se habla del nuevo término que es la gentrificación, ¿no? Cómo por medio de un mural se gentrifica una zona, no solo desde la valorización, sino desde que se crean restaurantes, se crean hoteles, se crean parques, la gentrificación de la zona cambia. Entonces, como un mural no solo transmite un mensaje, no solo comunica algo, sino que cambia para positivo, ¿sí? Más que para negativo. Aporta valor al barrio en el que se encuentra, a la comunidad en la que se encuentra. Totalmente. Muy bien, muy interesante. Gracias. En el caso de Bernardita, ¿cómo hacemos para delimitar el tema en un proyecto, en un trabajo de estudio, una investigación? Es bien complejo. Primero, o sea, es complejo porque uno tiene que tener claro el objetivo que persigue en una investigación, porque si uno no tiene el objetivo claro, creo que todo lo demás se pierde. Pero algo más importante creo que para los alumnos y las alumnas es tener el acceso a la información, porque tener el objeto de estudio más o menos cercano, porque para cualquiera que pudiera decir estudiar pintura rupestre desde Santiago es desquiciado si no tiene el acceso a la información, porque no vas a volver a ir a terreno, un poco lo que le pasaba a Joana, que vivió en Buenos Aires, pero ya no está cerca del objeto de estudio, por lo tanto tenía que cambiar. Entonces, es muy importante tener acceso a la información, ojalá de primera fuente. Y conecto un poco lo que dijo, o sea, con Luis Eduardo, que también nace el interés, porque yo trabajé desde que estudié diseño en grupos arqueológicos, por casualidad, y después se transformó también en un oficio. Y para dibujar el arte rupestre uno lo tiene que descomponer, o sea, uno va a terreno y lo tiene que entender y lo tiene que empezar a leer y descomponer. Y de ahí viene como el tema o el nombre lectura gráfica, porque uno tenía que empezar a sacar capas de información y volverse y agudizar el ojo y volverse experta en decodificar. Entonces, a través de esa decodificación, si uno le da una funcionalidad desde el diseño gráfico y desde la herramienta, desde la semiótica o desde la sintaxis, volver a construir esta información. No tengo claro el resultado, pero sí la metodología. Entonces, de ahí viene un poco la motivación, porque a través del dibujo uno descompone, o sea, cuando uno necesita descomponer algo o reconocer o el aprendizaje, cuando uno recorre la forma a través de un lápiz, uno memoriza. Entonces, de ahí viene esa como de vuelta, digamos, leer la pintura rupestre. Bien.
Sí, entonces ya tenemos algunos puntos claves, ¿no? La motivación, que sea un tema accesible, ¿no? Como recién mencionaron las chicas. Guillermo, ¿qué te parece? ¿Cómo abordás un proyecto fotográfico? ¿Cómo haces un recorte del tema para no abarcar todo? Mira, la pregunta es buenísima porque creo que es un desafío que todos tenemos y en forma recurrente, ¿no? Porque, bueno, en mi caso, desde lo fotográfico, mi forma de trabajar es ir haciendo fotos con varios bocetos, digamos, de proyectos en simultáneo, es decir, ideas que no son más que eso, em, y que en algún momento, alguna de esas ideas empiezan a tomar una forma mucho más concreta, es decir, se empiezan a unir ciertos trabajos, ciertas obras de esas que voy haciendo, de forma que ya está, hay una génesis de esa idea. Y creo que ahí hay una palabra clave, que es la que mencionó Bernardita, y vos, Agos, recién la volviste a reiterar, que es la motivación, ¿no? Es decir, digamos, esa motivación es clave porque digamos, cualquier proyecto eh, conlleva una dosis de compromiso importante, y el compromiso, si no tenés motivación, se vuelve una carga y se vuelve un problema. Entonces, esa motivación, en definitiva, es lo que hace que ese compromiso termine transformando la vida, o sea, el transcurrir de un proyecto como algo estresante pero positivo, ¿no? Ese estrés creativo. Yo siempre digo a quienes nos gusta crear, no podemos crear 24/7 todo el año porque la cabeza se te prende fuego. O sea, a pesar de que es algo placentero, necesitas también tu espacio como de descanso. Ahora, ese espacio que no es de descanso, si no está esa motivación, es muy difícil porque realmente todo esto se transforma en una carga. Entonces, retrocediendo un poco, voy trabajando varias líneas en paralelo hasta que de repente me enfoco en alguna de esas, que en algunas circunstancias puede ser que la termine de desarrollar en un lapso de tiempo más acotado y desplacen durante ese tiempo a las otras, y en otros casos puede pasar que digamos, esa es la que siga avanzando más rápidamente a lo largo del tiempo y que por ahí las otras sigan creciendo. Y dentro de eso, por ejemplo, yo recién cuando hice mi presentación mostré el último ejemplo, que fue esa obra que hice en relación al teatro de mi ciudad, que si quieren en mi canal de YouTube, porque que es Guille Giagante, pueden ver un tráiler que hay, y pronto voy a subir toda la obra porque se hizo un registro completo. Cuento brevemente cómo surgió esa obra también para dar una idea. Y que creo que viene bien para redondear esa idea de este concepto de la serendipia. Como decía, yo siempre venía haciendo fotos de paisajes naturales, que es lo que más me ha interesado, pero no en el documento del paisaje, sino más que nada apuntando a los sentimientos o a la sensación o las emociones de estar en esos paisajes y de transmitirlo. Y ahí me encantó lo de Luis con digamos, de alguna forma, como buscar ese equilibrio entre lo estético, en este caso del arte, con lo funcional, que acá sería la comprensión por parte del espectador, o sea, y que pueda sentir eso mismo que estamos intentando transmitir, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que venía haciendo durante mucho tiempo. Hace un año más o menos me invitan, yo doy cursos de fotografía, tanto presenciales como online, me invitan de este teatro, a ver si quería ir a hacer un registro fotográfico, porque el teatro había estado cerrado los 2 años de pandemia y un poco más por una refacción muy grande que se estaba haciendo. Y pronto se iba a abrir y querían un registro antes que se tape toda esa obra que se estaba haciendo. Y en lugar de ir solo, invité a un grupo de alumnos. Me pareció que más interesante que ir yo solo y mostrar eso con un par de ojos era que fueran 30 pares de ojos, que iba a dar otra visión de la cosa. La cuestión que al llevar tanta gente a un lugar delicado como es un teatro centenario, lo mío ese día fue más de cuidado y de ayuda que de producción propia. Y la verdad es que me fui con ganas de hacer fotos, de hacer mis fotos de algo que nunca a lo que nunca le había prestado atención desde lo fotográfico. Y cuando los alumnos después me fueron mandando sus fotos como para hacer una puesta en común y una devolución,
me pareció sensacional la diversidad de miradas, ¿no? Que había muchos que parecía que habían ido a otros lados. Y un poco de la conjunción de estas cosas fue que surgió la génesis o la semilla de este proyecto. Decir, si yo tengo este lugar que es maravilloso a 5 minutos de mi casa y nunca le hice una foto, ¿por qué? Porque lo veo todos los días y como lo veo todos los días lo normalizo y dejo de asombrarme con la belleza y con lo extraordinario. Entonces digo, si eso me pasa a mí, que en teoría tengo el ojo más entrenado que el común de la gente, ¿qué queda para el resto? Entonces fue ahí la idea de decir, tengo que hacer un homenaje al teatro desde lo fotográfico, pero que a su vez le ayude a la gente a valorar lo cotidiano, lo que tiene alrededor, a volver a asombrarse, a encontrar lo extraordinario en lo ordinario, en lo cotidiano. Y así fue que me metí de lleno en eso y estuve 10 meses yendo 1 o 2 veces por semana al teatro, primero mientras estaba cerrado y después ya cuando fue tomando vida. Y esto me fue llevando también a incorporar, como decía hoy, un montón de herramientas creativas nuevas. ¿Por qué? Porque yo normalmente la mayoría de las veces yo con mis fotos hago muestras en gran formato, y una muestra son 15, 18, 20 fotos. Pero yo acá me imaginé, digo, esto tiene que ser teatral, tiene que ser en el escenario del teatro, tiene que ser con la sala llena, y el escenario del teatro son 15 metros de boca, entonces tenía que ser una pantalla tipo cine. Y ahí me imaginé también ese complemento de la música y de la poesía y ese trabajo interdisciplinario. Y si yo quería hacer eso y quería mostrar fotos durante 50 minutos, iba a necesitar 600 fotos más o menos para que tuviera dinámica. Y para que a su vez esa dinámica mantuviera a la gente alerta o interesada, yo tenía que usar una variedad de recursos técnicos enorme, porque si no se iba a transformar muy repetitivo. Y así se fue dando, digamos, fueron 10 meses de un aprendizaje espectacular, porque fue trabajar sobre una temática que nunca había trabajado y trabajar también ese desarrollo de todas esas cuestiones técnicas que yo estoy seguro que ahora que ese proyecto se cerró, van a aparecer en mis fotos de mis paisajes naturales. El domingo ya me estoy yendo de viaje ahí cerca del lado argentino de Atacama, Bernard. O sea, voy ahí para la Puna Argentina. Y yo estoy seguro que esto va a aparecer ahí. Entonces, redondeando un poco la idea, creo que está bueno esto de trabajar varias líneas, estar alerta a ver cuál de esas de repente hay algo que hace, porque a veces es una palabra, es una charla con otro, es algo que leímos, es una frase que de repente decís, esto es lo que estaba necesitando para que todo esto cierre, encaje y empiece a andar el proyecto. Y después tener la suficiente flexibilidad en ese sentido, de vuelta, ¿no? La planificación, pero la flexibilidad para poder meter algún golpe de timón, porque hay veces que por más avanzado que tengamos un proyecto, digamos, internamente nos damos cuenta que no es el camino, y hay veces que falta tan poco que es como que lo forzamos, y lo forzás y eso se nota. Entonces ahí es como decir, bueno, si tengo que volver para atrás y rehacer e ir para otro lado, hacerlo, porque en definitiva estos proyectos después quedan, es la forma, cualquiera de estos proyectos es la forma en la que el resto nos percibe, como artistas, como profesionales, etcétera, etcétera. Entonces siempre amerita también que uno ponga todo su esfuerzo y que realmente sintamos el orgullo de que ese proyecto nos represente. Muy bien. Sí, rescato de lo que decís, esto de la puesta en valor, tanto en tu proyecto, Guillermo, con lo del teatro, como en el proyecto de Joana, que hablábamos anteriormente, de la puesta en valor de estos elementos que vemos en la ciudad todos los días y que como estamos acostumbrados no les damos tanta importancia, y ahí es donde entran los creativos para poder rescatar estos elementos y compartirlos con el resto de las personas. En el caso, por ejemplo, de Bernardita es un poco al revés. Ella está trabajando sobre algunos elementos a los que definitivamente no tenemos acceso todas las personas, porque las pinturas rupestres, yo no sé si todas las personas han visto en algún momento pinturas rupestres. Acá en Argentina hay en algunos lugares, pero no es algo a lo que tengamos acceso. Entonces su trabajo quizás radica más en, bueno, resaltar esto y poder transmitir estos elementos a los que no todos tenemos acceso. En el caso de Luis, ¿qué te parece? ¿Cómo se hace un recorte del tema para encarar un proyecto? Mencionaste lo de las tipografías.
que me llama la atención, porque también es un elemento en el que en el diseño de tipografías hay que tener una determinada estética y un determinado concepto para realizar un buen diseño. ¿Cómo lo encarás? Bueno, en mi caso particular, desde el punto de vista del enfoque para desarrollar caracteres tipográficos, o en la misma línea, pero un tanto más amplio, que sería la aplicación de estos caracteres tipográficos dentro de diseño editorial. La mejor forma de encarar un proyecto, en primer lugar, comparto, creo que con todos, el tema motivacional es, yo creo que necesario. Ojo, si bien tal vez para un estudiante inicial de diseño o para un recién egresado de diseño de cualquier carrera, decirle que se tiene que bancar, trabajar con lo que realmente le apasione o le guste y bancarse el hambre es complejo. Pero después de cierto tiempo de desarrollo profesional, nosotros comenzamos a trabajar realmente en lo que nos motiva. Y ese catalizador es brutal. ¿Por qué? Porque cuando vos trabajás en algo que realmente te mueve, el condicional de hacerlo bien y hacerlo de la mejor manera para llegar a buen puerto, evidentemente va a ser mucho más significativo que aquel que trabaja porque tiene que hacerlo. Entonces, desde el punto de vista de desarrollo de procesos creativos asociados a la tipografía, en primer lugar es trabajar con algo que te sientas cómodo. Un ejemplo, yo particularmente trabajo con un estilo particular de fuentes y una línea gráfica muy particular. Si bien cuando me inicié en el campo de la tipografía trabajaba con desarrollo de fuentes de texto o para título, eran fuentes extremadamente técnicas. Todos los que trabajamos en diseño sabemos que las fuentes de texto y título son o muy técnicas o tienen particularidades muy puntuales solicitadas por aquel cliente o aquel usuario que las necesita. Entonces, con el correr del tiempo, uno como profesional comienza a trabajar en lo que realmente le gusta. Si bien puede ser un experto diseñando fuentes de texto, tal vez las fuentes más custom o más con una línea gráfica a la que te sientas cómodo va a generar que tu trabajo fluya de mejor manera. Ojo, esto cuando tenemos la posibilidad de trabajar solo, única y exclusivamente en lo que nos apasiona. Pero respondiendo a tu pregunta inicial, esa no es la realidad de nuestros estudiantes o de los primeros egresados. Entonces, saliendo del mundo utópico en el que nos encontramos nosotros después de 15, 20 años de carrera, que... Uy, te muteaste, Luis. Ahí está. O con qué no trabajar, vamos a la segunda línea, que es la que indicaste. ¿Cómo le decimos a un estudiante cómo limpiar, cómo depurar, o a un recién egresado o recién trabajador del diseño o de todo lo que tiene que ver con aspectos creativos, cómo depurar y limpiar un proyecto para dejarlo realmente en lo que nos enfoca o lo que queremos? Mira, realmente tiene que ver con simplificar la idea, esta idea a la que hacía mención Guillermo, que a veces surge de cualquier cosa. Vamos caminando por la calle y vemos, y ese es lo que detona, el catalizador que detona aquello que queremos desarrollar, y tomarla, filtrarla y llevarla a buen puerto, cueste lo que cueste. Ojo, ese enorme o esa enorme cantidad de esfuerzo, tanto técnico como mental, para generar una idea, simplificarla, limpiarla, filtrarla y depurarla, no podemos dejarlo a un lado porque a alguien no le guste o porque un poco incómoda o no relevante. Entonces, ¿cuál es el punto? Tenemos que llevar esa idea tipo, cito, el decálogo del perfecto cuentista de Horacio Quiroga decía: vos tenés que tomar a tu obra de la mano y llevarla hasta el final, cueste lo que cueste. En algún punto, ese final te va a dar un resultado idóneo. Para eso, evidentemente, tenemos que tener este enfoque técnico, académico, estas herramientas que nos da el estudio profesional de algo, pero
creo que la mejor forma de depurar un proyecto es centrarnos en aquella idea inicial que tuvimos. Y claro, como dice Guillermo, podemos darle pasadas de vuelta, giros de timón, pero nunca descartarla, porque entonces toda esa fuerza inicial valió nada, y realmente allí está el verdadero trabajo, en generar una idea. La idea puede mutar a muchas cosas, pero siempre va a ser primigenia. Entonces, yo la recomendación que hago siempre a mis estudiantes cuando trabajamos en, un ejemplo, el trabajo de taller de tipografía 1, que es desarrollar un alfabeto básico, es eso que planteas inicialmente, depúralo, modifícalo, llévalo, pero no lo cambies del todo, no lo deseches y empieces de nuevo, porque en ese desechar y perder esa impronta, normalmente aquello que creas por segunda vez no es tan bueno como lo que salió inicialmente. Entonces, realmente creo que el enfoque sería en darle al proyecto todo lo que necesita, incluso una vuelta de timón, pero nunca descartarlo del todo. Siempre enfocarse en llevarlo del punto A al punto B en una línea, aunque sea bifurcada, pero no perder tiempo en limpiar algo que después vamos a desechar para generar otra cosa. Ahí está la verdadera convicción, el poder tomar algo y llevarlo hasta el final. Luis, Bueno, perdón, de alguna forma sería respetarle la esencia como con las personas, ¿no? O sea, Claro. la esencia no idea cambia, o sea, solo, puede haber ajustes. o sea, Guillermo nace como, un ejemplo, vos nacés como tal o cual persona, y pese a que puedas mutar y cambiar a diferentes cosas en el transcurso de tu vida personal o profesional, siempre vas a ser Guillermo. El tema está en aquellos que inician un proceso siendo Guillermo, desde un punto de vista de proyecto, y se cansan de ser Guillermo y cambian a Bernardita, entendiendo que Bernardita va a tener mucha más onda. Y realmente siempre van a tratar de que Bernardita cumpla las funciones que era o que estaban planeadas para Guillermo, y solo Guillermo las va a poder cumplir. Entonces, es mejor enfocarnos en terminar con buen pie a Guillermo que darle el 50% de nuestro esfuerzo a Guillermo para después convertir a Bernardita en Guillermo, que es cosa imposible. Genial. Respetar la esencia, esa sería como la base. muy bien. Bueno, Luis, muchas gracias por tu aporte. Ahora sí veo que está conectada Rebeca. A ver si Rebeca nos escucha. Hola, Muy ¿qué bien, tal? Rebeca. Ahí ¿Cómo te veo y están? te escucho bien. Muy bien. Bueno, escuchamos tu presentación, Rebeca. Hoy nos vas a presentar aproximaciones a la lengua guaraní desde el diseño, ludificaciones de aprendizaje. Así Sí, que, adelante, te escuchamos. ¿Puedo compartir mi pantalla? Sí, claro. Ok, un ratito. Estás muteada, Rebeca. Todavía no te escucho. Tenés que activar tu micrófono. Pasa algo que comparto y se me mutea, así que creo que voy a mostrarles nomás mi proyecto ya en físico, si les parece bien. Dale, perfecto, te escuchamos. Adelante. Bueno, yo les quiero comentar acerca de un proyecto que es bastante mío en el sentido de que vivo en Paraguay y muchísimo tiempo luego de salir del colegio traté de aprender la lengua guaraní, que es una de las lenguas más habladas, es la lengua más hablada en Paraguay estadísticamente, y no solo estadísticamente, sino vos salís a las calles y escuchás a las personas hablando en guaraní. Pero hay un problema muy grande en el sentido de la didáctica. Cuando vos estás en el colegio realmente hablando desde una persona castellana hablante, el guaraní es visto como una lengua muy aburrida,
la cultura en general guaraní también no es valorada en Paraguay por los paraguayos mismos y tiene mucho que ver por un tema de la falta de didáctica. Entonces, ya cuando yo salí del colegio me fui a estudiar en un instituto de lengua y ahí recién a mis 18, 19 años comencé a aprender lo que era realmente nuestra cultura. Ahí recién aprendí que en Paraguay hay 19 poblaciones indígenas, cada una con una lengua diferente, y que el guaraní, yo me enfoqué más en el guaraní porque es la lengua que predomina y es la lengua que se usa en Paraguay. Entonces, lo que a mí se me ocurrió luego de irme a estudiar en este instituto es hacer un juego y de tratar de hacer el aprendizaje de una forma más lúdica, como para que sea más motivante, ¿verdad? Entonces creo que el juego como herramienta es una de las vías para acercarnos a este mundo guaraní, que es un mundo realmente, porque voy a ir comentándoles un poco más. La lengua tiene un trasfondo mucho más grande. Y puse acá en mi presentación, que lastimosamente no les puedo mostrar, que la combinación de motivación con emoción hace que el aprendizaje sea mucho más efectivo. Y como les comentaba, el contexto es que en Paraguay existen 19 pueblos indígenas, cada uno con lenguas diferentes, y que 6 de esas 19 lenguas pertenecen a la familia guaraní. También el guaraní es muy importante en el sentido de que, según la mitología, la palabra es todo para los guaraníes. Ellos, según su cosmovisión, la palabra fue creado antes que los seres humanos, antes que los animales, antes que cualquier cosa. Así como en la Biblia se habla que en el principio se crearon los cielos y la tierra, para los guaraníes es la palabra. Y lastimosamente está en la enseñanza guaraní está, y lo digo con mucho dolor, está bastante bastardeada, y eso hace que los jóvenes tengan como una repulsión inclusive hacia el idioma, porque es muy difícil, le cuesta hablar, es aburrido. Y lo que yo propongo entonces es un proyecto transmedia, pero en ese proyecto transmedia también están una serie de juegos, que a ver si pueden ver, que es una caja que contiene varios niveles, pero no solamente uno puede aprender vocabulario, sino que es un juego que uno aprende las palabras en su contexto. Tiene varios niveles, por ejemplo, números, también hay comidas, días de la semana. Es como una especie de cómo se enseña inglés, ¿verdad? Que todos conocemos cómo se enseña inglés, que es bastante dinámico, los materiales son buenos, tienen un diseño llamativo que hace que nos guste a todos, ¿verdad? Y eso es lo que a mí me gustaría lograr con el guaraní, y que lastimosamente nosotros ahora no tenemos materiales didácticos de esta lengua. Y son 15 niveles que se muestran en cada caja, y en cada caja también te muestra cuál es la categoría que vas a estudiar. Un lado está en castellano, ahí, y el otro lado está en guaraní. Cada cajita también trae una hojita de instrucciones, es como un juego de cartas, y tiene todas las respuestas, tiene frases con respuestas. Este proyecto yo pude hacer con la ayuda de varios lingüistas, profesores guaraní, y fue también apoyado por el FONDEC, que es el Fondo para las Artes y la Cultura en Paraguay. Acá están, entonces, como pueden ver, acá te explica cómo se juega, estas son las respuestas. Y lo que en este juego de instrucciones dice es que es como cualquier juego de naipes, vos lo que tenés que hacer es mezclar todas las cartas, pero sacar antes tienen unas portadas que te indican que cada palabra que vas a aprender, qué categoría gramatical es. Y eso se pueden ver según las tramas, según los colores, y detrás de cada tarjeta te va explicando también otra vez qué es. Entonces uno va estudiando también gramática
pero no te das cuenta que estás estudiando gramática, porque estudiar gramática suele ser bastante aburrido. Estas son las cartitas que están enumeradas. Estas hay que mezclar bien, la idea es que se mezcle como para que los números no estén repetidos, se reparten entre todos, si son 2 jugadores se reparten en partes iguales, y el juego va comenzando, por ejemplo, el que tiene el número 1, el que tiene el número 2, y uniendo las tarjetas en concatenación de números se van formando frases, pero en el instructivo te muestra cuando se termina una frase, y por ejemplo, si el que tiene el 4 cerró una frase, se lleva todas estas cartas, y acá te muestra las respuestas, y también detrás de cada tarjeta te explica, por ejemplo, este es un verbo, todos los verbos tienen el mismo diseño, el mismo pattern, y cada pattern está inspirado también en la artesanía guaraní, guaraní especialmente en sus cestos. Y ellos a la vez se inspiran en la naturaleza, en los patrones de la naturaleza. Y por ejemplo, este es un verbo que es ba'apo, que significa trabajar, y atrás te muestra toda la conjugación, qué tipo de verbo es, y abajo mismo otra vez ya te da una pista de la respuesta. Eso quiere decir que cualquier persona que no sepa hablar guaraní puede jugar este juego. Y como les comentaba, en realidad es una propuesta de un proyecto transmedia en donde el juego es parte del proyecto, pero esta caja de 15 niveles viene con una revista que explica un poco el contexto de todo esto que yo les estoy comentando, de las poblaciones, de la importancia de la palabra, y es una revista que busca acercar a las personas al verdadero mundo guaraní, porque en la enseñanza de la escuela a nosotros nos enseñan folclore, no nos enseñan mitología o cultura indígena que es la de Paraguay. Y el juego viene con la revista, y a la vez cuando se expone a veces con un videoarte que está inspirado otra vez en un libro que es como la Biblia de los guaraní, que explica toda su cosmogonía, y que realmente es un libro que nunca nos mostraron en la escuela, y hasta ahora yo le pregunto a jóvenes y siempre es folclore. En la escuela te enseñan cultura es sinónimo a folclore, es la sopa paraguaya, el tipoy, inclusive en otros países vos te vas y Paraguay es la danza paraguaya, la chica con el cantero, la botella, las músicas folclóricas, y en realidad nuestra cultura es mucho más que eso, y es un gran desafío para mucha gente que queremos que se conozca realmente nuestra cultura, hacer materiales que nos acerquen a eso. Y este proyecto transmedia, entonces, así es. En todos los números de las revistas se busca hacer una revista con un juego, o si no, una serie de videos. Por ejemplo, la revista número 2 de Cultura Guaraní quiere ser una serie de videos, como una miniserie sobre la Ibura Putá, que es la mitología guaraní, ¿verdad? Porque hay varias parcialidades de guaraníes. También tiene una versión web que es www.culturaguaraní.com, y es la revista adaptada totalmente a un formato digital. No es una web informativa, sino que es la revista en donde se transforma en un formato digital, donde están las columnas, en las columnas se pueden ver los artículos, y en cada artículo uno puede leer todo lo que está en la revista, y también hay una versión digital del juego que uno puede encontrar en un código QR en la cajita, y ahí puede escuchar también. Es como una aplicación que es gratuita. Y este proyecto todavía no tuvo la repercusión que a mí me gustaría a mí me gustaría que sea un material oficial del Ministerio de Educación, y que es un formato impreso, justamente porque no en todas las escuelas hay internet. Entonces me parece que siempre una forma de partida es el material impreso, y que pueda llegar a las escuelas en el interior que no tienen computadora o internet. Lo que sí tuvo son repercusiones en exposiciones en donde van muchas personas, por ejemplo, una feria de arte pero en Asunción,
que duraba, por ejemplo, una semana y se iban chicos del colegio, jugaban, probaban. También me fui a universidades en donde se probó y donde se filmó, se dejó registro de profesionales de la salud. Es un juego que se adapta a todos, ¿verdad? Se adapta a niños, a jóvenes, niños a partir de 6 años aproximadamente, jóvenes, adultos, y es para todas las personas que necesiten comunicarse en guaraní, ya sea en su trabajo. Por ejemplo, en esta universidad que fui era de terapeutas ocupacionales eran. Y también se presentó en la Universidad de Sorbona para tener un poco la perspectiva de los estudiosos del guaraní, que también probamos, jugamos. Y en realidad la repercusión ahora es así, en medios, en exposiciones y en universidades. Pero es un sueño que llegue a los colegios del interior y que todos puedan poder aprender el guaraní de una forma más lúdica y no solamente quedarse con la idea del idioma y que en Paraguay se habla guaraní, sino que el guaraní tiene un trasfondo mucho más profundo, que los guaraníes tienen una mitología bastante rica, interesante y que no conocemos, porque nosotros solamente estudiamos folclore y los 7 mitos. En Paraguay siempre son los 7 mitos. Y este es el proyecto, es un proyecto transmedia que busca compartir acerca de la cultura guaraní a través de juegos, videos, fotografías y artículos en una revista. Muy bien, eso es así, muchas gracias. Gracias, Rebeca, por tu presentación. Vamos a pasar ahora al siguiente expositor, que es Otniel. ¿Estás por ahí? Otniel Altamirano. Puedes encender tu cámara y micrófono. Hola, ¿qué tal? Buen día. ¿Qué tal, Otniel? Bueno, hola. Hoy nos vas a presentar el mural, plataforma de diseño social y contenido narrativo. Así que te escuchamos. Adelante. Sí, voy a compartir una pantalla. Aquí voy a pedir autorización. Un momento. Sí, claro. Okay. Compartir pantalla, opciones avanzadas. En la parte inferior tenés una barra. Sí, compartir pantalla, me aparece un participante puede compartir a la vez. Ok, bien. Ok, aquí está. ¿Consiguen ver? Sí, lo vemos. Adelante. Ok, perfecto. Bien, el tema que yo les traigo para compartirles en este 16º encuentro latinoamericano de diseño organizado por la Universidad de Palermo lleva por título El mural, plataforma de diseño social y contenido narrativo. Bueno, cabe destacar que este trabajo ha sido realizado en conjunto con otros 2 colegas. Una de ellas es la doctora Wendy Montes Ponce, que es líder de nuestro cuerpo académico de investigación, y nuestro colega, el maestro José Israel Mayor Hernández. Ambos pertenecemos a la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, aquí en México. Y bien, este tema, lo que trae para discutir es sobre los murales. En sí es un levantamiento que se hizo de manera presencial, práctico y bibliográfico sobre sobre una serie de murales como parte de un proyecto de reestructuración urbana en la ciudad de Filadelfia, en los Estados Unidos. En este proyecto se destaca la participación tanto de diseñadores, artistas, creativos y sobre todo, que es el tema medular de esta investigación, la participación social, que para este caso serían los ciudadanos que en su conjunto formaron parte de un proceso colaborativo. Entonces, vamos platicando acerca de qué tiene que ver esta conceptualización de el trabajo del diseñador, el artista como tal, porque ambos se relacionan. La línea entre el diseño y el arte es muy delgada
y siempre se están haciendo estos cruces, ¿no? Además de traer trabajos transdisciplinares, multidisciplinares, interdisciplinares además. Bien, pero iniciemos con el tema del mural. El mural en sí, perdón, tengo aquí el mural predominó principalmente durante la época romana y decayó en el gótico y volvió con fuerza en el Renacimiento. Pero entonces, planteemos vamos a descifrar o designar estas partes que investigamos. El mural como plataforma. Bueno, la plataforma nosotros la entendemos como el dispositivo o interfaz de comunicación en un formato monumental que rompe el espacio plano de la superficie. Para este caso, lo vamos a contextualizar como el muro o cualquier superficie que pueda tener las capacidades de tener una envolvente o una cobertura. Y en el tema del desarrollo social o del diseño social, perdón. Pero entendamos ahora, seccionemos la parte del diseño y lo social. El diseño interpretado o entendido como una actividad proyectual que estructura los procesos de ejecución, solución y plástica, ¿sí? Y por el lado del campo social, la articulación de expresiones humanas y entre individuos que se identifican como una única agrupación o tribu. Para esta investigación, este tema social lo vamos a estar centrando hacia el grupo de vecinos que estuvo formando parte de este proyecto. Y además, este proyecto de murales como una plataforma de diseño social que abraza a un contenido narrativo. Y entonces, ¿qué es un contenido? Bueno, el contenido es todos aquellos datos que se procesan en informaciones que pueden ser interpretadas como visuales e incluso audiovisuales. Y en el contenido narrativo son estructuras, o más bien se estructura de forma en la que se traen referencias, diálogos, discusiones, sucesos y otros argumentos que soporten el contenido de este proyecto. Así bien, entonces, entendamos para dónde estamos siguiendo estos ejes. No es únicamente el traer o visibilizar este tipo de representaciones plásticas, gráficas, sino que nos dimos la tarea de diseccionar cuáles son los elementos que hicieron de un proyecto bastante relevante. Y bien, el programa de Filadelfia con Arte es un levantamiento descriptivo de murales de una iniciativa llamada La Milla del Mural. Y no solamente es una sección, sino es todo un circuito, vamos a entenderlo así, o una serie de circuitos que hacen una curaduría en la que invitan al visitante, al local, al pedestre, a recorrer de forma simultánea o secuencial una serie de puntos dentro de la ciudad. Entonces, cada uno de estos circuitos tiene una lógica y una interpretación, vamos a entenderlo como una curaduría, una propuesta de lectura en la que el proyecto invita a estar visitando ciertos puntos de la ciudad, pero con una secuencia, ¿saben? Para ir permeando al observador de una temática tanto social, tanto ecológica, cada uno de estos murales se alinea con una temática. Entonces, para seguir esa secuencia, se implementó este tipo de varios circuitos. Y bien, bueno, esta iniciativa de La Milla del Mural tiene como misión que a través del arte público participativo, los murales de Filadelfia inspiren el cambio en las personas, en el lugar y la práctica. Y aquí es muy importante destacar esto, el lugar y la práctica, que ya lo vamos a estar desdoblando más adelante, creando así oportunidades para una Filadelfia más justa y equitativa. Este es otro punto que hay que destacar. La cuestión de justicia y equidad. Si bien es cierto, Filadelfia ha vivido una serie de transformaciones a lo largo de la historia de Estados Unidos,
siendo la cuna de la independencia, y en donde se promulgaron muchos decretos por ley acerca de la abolición, disculpe, de la esclavitud y la búsqueda de derechos humanos. Entonces, aquí es ese punto muy importante sobre la equidad y la justicia, en la que se están plasmando muchas de sus escenas de los movimientos sociales y de las luchas que ciertos grupos y guetos que fueron excluidos durante mucho tiempo están volviendo a posicionarse y sobre todo volviendo a destacar esta parte del lugar y la práctica, es donde envuelven este proyecto. ¿Cuál es la característica más destacable? Que invitó más bien a tanto a diseñadores y artistas para traer una plástica, hacer una propuesta de diseño, apoyados muchos de ellos en alguna herramienta tecnológica, ya sea de geolocalización o incluso videoproyección. Además de que traían otras propuestas sobre materiales que podrían ser atractivos o novedosos para la colocación de estos, tanto materiales acrílicos o cerámicos en alguno de los casos. Y sobre todo la práctica es el gobierno estuvo soportando junto con las iniciativas privadas este tipo de iniciativas en la que incorporaron a los vecinos. Entonces, va de esto, les cuento cómo es que se desarrolló este proyecto. Se ubicaron ciertos posibles lotes o posibles lugares, muchos de ellos eran en la parte posterior de centros comerciales o supermercados o restaurantes, donde tenían el espacio de parking público por la misma disponibilidad visual, el campo visual que se abría la perspectiva de este. Entonces la visibilidad, o sea, la monumentalidad de la imagen era bastante apreciable. Y en estos puntos, lo que se hacía, lo que se consiguió es la participación de los mismos vecinos alrededor de esa manzana. De tal forma que se planteaba una propuesta visual, gráfica, estética, y son los vecinos quienes participaban en conjunto con el diseñador o el artista para colocar las piezas, envolverse, o sea, haciendo práctico e incluyente la participación de esto. Un punto muy que ya podría hablar de conclusiones es que al momento de hacer partícipes a los ciudadanos, a los vecinos de este proyecto, los mismos ciudadanos se identificaban con este mural, con este punto de referencia. Entonces ya no es solamente el barrio o la calle donde vivías, sino qué mural está que te representa como manzana o como barrio incluso. Y además de todo esto, cualquier atentado de vandalismo que pudiese llegar a sufrir cualquiera de estos murales, eran los mismos ciudadanos, los mismos vecinos quienes resguardaban y protegían el evitar cualquier tipo de afectación al trabajo en el que ellos fueron incluidos. Entonces, se hizo una amalgama bastante funcional y articulada entre gobierno, iniciativa privada, en la área de las expresiones visuales como el diseño y el arte, o los designers o diseñadores y los artistas, en conjunto con los participantes. Entonces, no es solamente el trabajo el trabajo plástico de un artista, sino que es un proyecto colaborativo. Y esto es lo que hace todavía más significativo el proyecto. Voy a pasar algunos ejemplos muy rápidos para no extenderme. En este caso estamos viendo el legado. Por ejemplo, en este caso, este artista, Josh Saranditis, él estaba trabajando con otro tipo de materiales o técnicas que estuvieran acordes o que fuesen maleables para que los mismos participantes pudieran tener la capacidad de interactuar y colocar, ¿sí? O sea, algo como más lúdico y educativo para los mismos y de fácil maleabilidad. Voy a pasar rápido. Se hizo un levantamiento de 17 murales en general de todo el circuito, de este único circuito, porque hay más de uno. Pero si vamos a ver, tenemos el progreso de la gente hacia la igualdad. Entonces hace una lectura sobre cómo son realmente movimientos sociales, de crecimiento social, de incorporación y de esta equidad que se está siguiendo.
Ese es otro ejemplo de otro mural en el cual los participantes fueron reos que se dedican a tejer cierto tipo de producto, digamos, incluso de artesanía, y que ellos mismos también fueron parte de ese proyecto y representaron la plástica de las actividades, de una de las actividades que están llevando como parte de su reinserción social. Tenemos esta parte, el orgullo y el progreso también, que es acerca de los movimientos LGBT para en ese momento. Y este es un ejemplo bastante significativo también, cabe decir, porque es representa al otoño, el mural lleva por nombre Otoño. Sin embargo, este lote fue comprado, ya tenía dueño y obviamente el dueño y comenzó a edificar su propiedad y esto comenzó a obstruir la visibilidad de este mural. Y los mismos vecinos fueron los que quisieron participar y ser parte de esto y rescatarlo. Incluso se abrió una bolsa de fondo para recaudar dinero y hacer compra de este lote para concluir con esa construcción. Entonces, esto, al final de cuentas, la construcción sí se realizó, no se alcanzaron los fondos, pero es parte de una de las iniciativas. Entonces, la reflexión con la que yo quiero concluir es que los proyectos dedicados a la construcción narrativa que propongan diálogos apoyados en elementos visuales de uso y participación pública en sincronía con la intervención de la ciudad y órganos gubernamentales tienen un mayor impacto en su desarrollo y sobre todo en su permanencia, ¿no? Porque pueden trascender muchas administraciones, pero este tipo de proyectos quedan para la posteridad. Y sobre todo, para este caso, los vecinos son los vigilantes y protectores de los murales. Y bien, nosotros somos el equipo, el cuerpo académico de diseño, arte y crítica de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. Pueden encontrarnos también en nuestro Facebook de Investigadores UAP. Eso es todo. Muy bien. Muchas gracias, Otniel, por tu presentación. Gracias, Agustín. Bueno, con esto ya concluimos todas las presentaciones del día de hoy, así que les agradezco mucho a todas las personas que han participado, mostrándonos sus ponencias y en el público a través del chat. Recuerden que la grabación va a estar en YouTube a partir del 29 de agosto y que en la web pueden encontrar todo el material extra y la agenda para el resto de las actividades que quedan de esta semana. Muchísimas gracias a todos y los espero en la próxima actividad. Chao. Chao, gracias. Chao, hasta luego, gracias. Chao, muchas gracias, hasta luego. Chao, hasta luego. Saludos desde México.